Bienvenidos a todos. El tema que vamos a compartir hoy, hermanos, es recordando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la divinidad de nuestro Salvador. Juan capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 1. Estos versículos son unos de los pilares de la cristología, del estudio del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos nosotros una evidencia interna de la deidad, de la divinidad de Cristo. Resulta que hay muchas religiones hoy día y desde la antigüedad que negaban la divinidad de Cristo. Había religiones que negaban la humanidad de Cristo, es decir, negaban de que si Jesucristo fuese Dios, hubiera sido realmente humano. Y otras religiones que negaban totalmente que Jesucristo haya tenido que ser Dios o sea Dios. Es decir, el Señor Jesucristo ha sufrido todo tipo de ataques del enemigo tratando de desacreditarlo de alguna u otra forma. Pero hoy nosotros, hermanos, la pregunta que vamos a contestar es: ¿a quién hemos venido a adorar? ¿A quién estamos adorando? A ver, hermanos, hermano, ¿te conectaste para adorar a quién? Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vamos a considerar nada más la primera parte del versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo. Esta expresión nos habla de la eternidad del verbo, es decir, de la palabra. La palabra verbo allí se traduce del término griego logos, y la palabra logos significa tratado, palabra, estudio. De ahí que casi todas las ciencias han transliterado esa palabra para llamar a cualquier ciencia con la terminología de logía. Todas las ciencias terminan justamente por eso, con esa expresión logía, ¿sí? A ver, lo único que me viene en mente ahora, por ejemplo, es justamente cristología, neumatología, ginecología, y esa última palabra justamente viene del griego logos, que justamente significa estudio, tratado, palabra. Y bueno, en este caso la palabra logos está refiriéndose a la palabra viviente, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta que encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, donde encontramos nosotros que dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, hoy nos habla, dice, si podemos abrir por favor allí en Hebreos capítulo 1, para acompañar la lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por quien por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí encontramos nosotros la respuesta de quién es el logos, quién es la palabra, quién es el verbo. El verbo es el Señor Jesucristo. Es la revelación encarnada de nuestro Dios. Es la palabra viviente encarnada de nuestro Dios. Es decir, Dios, aparte de esta revelación escrita que tenemos en la mano, también se reveló por medio de su Hijo en estos tiempos. Y Jesucristo es entonces aquí el verbo, la palabra viviente. Bueno, ya sabemos, ya recordamos que el verbo al cual se refiere aquí la primera parte de nuestro versículo 1 del Evangelio de Juan es el verbo. Ahora,
dice la palabra era, el verbo era que se utiliza allí, en el principio era el verbo. Este verbo, hermano, está en tiempo imperfecto. Y estaba leyendo otra vez un poquitito el significado de este tiempo. El tiempo imperfecto, hermanos, indica un lugar en el pasado y se refiere al estado de aquello al cual está refiriéndose. ¿Sí? Aquí el sujeto es el verbo. El sujeto de esta oración es el Señor Jesucristo. Y el verbo aquí está indicando que el estado del Señor Jesucristo en el principio, ¿sí? Entonces, esa es otra evidencia, hermanos, de la preexistencia, de la eternidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Termino la frase, dice, la palabra era, es un verbo que está en tiempo imperfecto y que describe un estado en el pasado cuyos límites temporales no son relevantes. Cuando el verbo era se refiere aquí a esta oración, no está indicando inicio ni fin de nadie, ni de nada. Sencillamente está indicando que, como decía nuestro profesor, el doctor Carballosa, que en cualquier momento de la eternidad en que se haya iniciado algo, el verbo ya era. El verbo ya estaba ahí en su estado eterno. Entonces, esto también nosotros encontramos que el Señor Jesucristo mismo lo dice en Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Acá Belén nos va a leer un ratito. Juan capítulo 8, versículo 56 al 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El hecho de que los judíos hayan tomado piedras para apedrear a Jesucristo es porque entendieron claramente que Jesucristo estaba diciendo que Él es Dios, porque no tenía todavía 50 años y decía haber visto, o que Abraham le había visto, que él había visto a Abraham, mejor dicho. Entonces, aquí encontramos una manifestación del Señor Jesucristo mismo acerca de su eternidad, acerca de su preexistencia. Entonces, para terminar, hermanos, solo Dios es eterno. Los judíos, vos y yo, sabemos que solo Dios es eterno. Y Jesucristo aquí estaba diciendo que Él era eterno. Por eso los judíos tomaron piedras para apedrearle, porque ellos no podían concebir la eternidad del Señor, porque no creían en Él. Entonces, si solo Dios es eterno, entonces Jesucristo, nuestro Salvador, es Dios, porque Él es el Verbo y Él era desde el principio. Él era, dice, y en el principio era el Verbo. Es decir, hermanos, que venimos en esta mañana a adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Termino, hermanos, diciendo nuevamente que hemos venido a adorar al eterno y único Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.